versículos de los cuales vamos a tratar en esta hora, ya los leímos en el estudio anterior. Estamos en el tema de las 3 señales que Dios le dio a Moisés, porque esas señales estaban destinadas para convencer a los israelitas, al pueblo de Dios, de que Moisés había sido llamado para algo especial, para ser el libertador del pueblo de Dios allá en Egipto. Así que habíamos comenzado con la primera señal en el estudio anterior y vamos a continuar con la segunda señal. Pero siempre vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos, de lo que habíamos estudiado en la clase anterior para que vayamos siguiendo ese hilo. ¿Recuerdan ustedes de que el Señor había dicho: yo he visto la aflicción de mi pueblo Israel? Hasta mí ha llegado ese clamor del pueblo. Y por lo tanto yo he descendido para librarlos de la esclavitud de Egipto. Y por eso el Señor había llamado a Moisés, porque el Señor, hermanos, tenía pensado utilizar a este hombre para que fuera el gran libertador. Y entonces el Señor, hermanos, le dijo a Moisés: Moisés, ve, te envío a Faraón y te envío también, antes de que vayas a Faraón, te envío al pueblo de Israel, a los ancianos de Israel, y les vas a decir de que yo te envío porque tienes una tarea, una misión importante, y es la liberación del pueblo de Dios. Y Moisés le dijo al Señor: Señor, yo creo que ellos no me van a creer a mí de que tú me estás enviando y que tú te has aparecido. Entonces el Señor le dio a Moisés poder y autoridad para llevar a cabo 3 poderosos milagros en frente del pueblo de Dios. En frente, hermano, de Israel. Y habíamos dicho de que la primera señal era de que Moisés tenía una vara en su mano, ¿recuerdan ustedes? Y el Señor le dijo: tírala al suelo, y él la tiró al suelo. O sea que la vara, que significa el poder y la autoridad, se desprende Moisés de ella. Nosotros nunca vayamos a hacer eso, hermano. Y dice la palabra que se convierte en una serpiente, y la serpiente comienza a seguir a Moisés. De manera que en esa huida el Señor le da otra orden a Moisés y le dice: tómala de la cola. Y Moisés hizo exactamente lo que el Señor le estaba diciendo, la tomó de la cola y se convirtió entonces en vara otra vez. ¿Qué es lo que esta primera señal estaba significando para este siervo de Dios, hermanos? Y para cada uno de nosotros, vean bien, la serpiente se convierte en vara. Lo que nos está diciendo esta primera señal y ese milagro de que se convierte en vara en la mano de Moisés es que Satanás, hermanos, no es un agente libre. Él no es un agente libre que quiera hacer lo que a él se le antoje en este mundo y en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese enemigo, hermano, va a llegar a hacer cosas en medio del pueblo de Dios debido a nuestra ignorancia, debido a que nosotros no conocemos las armas de nuestra milicia, debido a que nosotros no conocemos la victoria de Cristo en el Calvario, debido a que nosotros no conocemos de que ese enemigo fue derrotado hace 2000 años, gloria a Dios. Debido a que nosotros no conocemos la palabra de Dios, ese enemigo, hermano, nos pudiera engañar. Pero aquella persona, hermanos, que tiene el conocimiento de Dios y que tiene la unción en su vida, ese enemigo no es un agente libre y no puede hacer lo que a él se le antoje en ningún lado, ni en la iglesia, ni en su casa, ni en la nación, de ninguna manera.
Pero a veces, hermanos, ese enemigo está haciendo cosas terribles, precisamente, hermanos, porque nosotros como Iglesia de Cristo no hemos ejercido autoridad sobre ese enemigo. Así que, hermanos, en eso estaba consistiendo la primera señal de que Satanás no es de ninguna manera un agente libre. Y que a usted el Señor, así como el Señor le dio autoridad y poder a ese hombre llamado Moisés, así, hermano, Dios a nosotros nos ha dado poder y autoridad, amén, sobre el diablo, sobre, hermanos, los demonios, sobre el reino satánico, sobre principados y sobre potestades. El Señor nos ha dado, hermanos, ese poder y esa autoridad. Si no, allá en su casa lea Mateo 10:1, que el Señor llamó a los discípulos, llamó a los apóstoles y les dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre toda enfermedad. Y para nosotros el Señor nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 19, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará. Así entonces, hermanos, como Moisés no estaba solo en esa grande empresa, porque, hermanos, tenía la vara en su mano, y esa vara, ¿qué significaba? Significaba el poder y la autoridad que Dios le había dado, y detrás de esa vara estaba el respaldo divino. Así como Moisés, hermanos, no estaba solo, así de igual manera nosotros no estamos solos, amén. Porque si bien es cierto, no tenemos, hermanos, una vara, un cayado como el que tenía él, hermanos amados, nosotros tenemos la vara de Sión, lo que dice el Salmo 110, versículo 2. Que esa vara de Sión de la cual habla aquí la Sagrada Escritura, hermanos, no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo, amén. Y si la vara de Sión, hermanos, es el Señor Jesucristo, se va a cumplir el Salmo 18, versículo 29. ¿Qué dice la palabra del Señor? Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios voy a asaltar muros. Gloria al Señor. Hermanos, porque el Salmo 144:1 se cumple en cada uno de nosotros. Él es el que adiestra mis manos para la batalla y adiestra mis dedos para la guerra también. Así que esa era, hermanos, la primera señal que Dios le da a este hombre de Dios llamado Moisés para convencer al pueblo. Y fue una señal, hermanos, maravillosa. Una señal gloriosa. Y le da una segunda señal, hermanos, para convencer a los ancianos de Israel de que él había sido llamado para esta grande tarea. Y esa señal está en Éxodo capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Ahí el Señor le está diciendo a Moisés, Moisés, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Hermanos, ¿qué es lo que le estaba mostrando el Señor a Moisés con esta señal? Lo que le estaba mostrando era ese maravilloso poder, hermanos, que Dios tiene sobre las cosas. Ese maravilloso poder, hermanos, que con él el Señor puede hacer cualquier cosa. Mira, Moisés, tú has sido herido instantáneamente con lepra en tu mano. Pero yo tengo semejante poder de que inmediatamente también esa mano puede llegar a ser completamente sanada. Y así fue, hermano, metió su mano otra vez en el costado y cuando la saca, ya la mano no estaba leprosa, sino que esa mano estaba completamente curada inmediatamente por el poder de Dios.
sin el uso, hermanos, de ningún medio, sino solamente el poder de Dios. Así que, hermanos, todos estos milagros tenían una intención de poder, hermano, convencer al pueblo. Había una facilidad enorme para Dios de llegar a hacer grandes milagros. O sea, Moisés, con la misma facilidad con que yo te puse esa lepra, con esa misma facilidad yo te puedo quitar esa enfermedad también. Y yo creo, hermanos, de que esa facilidad con la que Dios hace las cosas, quizás eso le trajo a memoria a su hermana María. Porque, hermanos, su hermana María, juntamente con Aarón, como que si no estaban muy a gusto con el liderazgo de Moisés. Y comenzaron, hermanos, a hablar de él, y a hablar de él, y a murmurar de él, y a decir cosas, cosas, hermano, que está condenada por la Biblia. Aquella persona que empieza a murmurar, hermano, esa persona se está metiendo bajo el juicio de Dios. Porque María comenzó a murmurar de Moisés. Y María, hermanos, cae herida por una lepra, hermanos, en todo su cuerpo, sencillamente por estar murmurando en contra del siervo de Dios llamado Moisés. Entonces, hermanos, vemos acá a esta mujer que está leprosa y su hermano Aarón mira esta situación y llega donde Moisés y le dice a Moisés: Moisés, discúlpanos porque hemos hablado neciamente, no debimos de haber hablado de ti de esta manera. Yo te ruego que vayas a sanar a tu hermana María. Entonces Moisés oró por ella y esta mujer, hermano, fue completamente sanada. María fue completamente sanada. ¿Pero por qué fue sanada, hermano? Porque María se arrepintió de su pecado. Amén. María se arrepintió, hermanos, de esa murmuración que estaba haciendo contra el siervo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener muy presente esto que les voy a decir, hermanos. Tenemos que tener presente nosotros de que la lepra, hermanos, del pecado puede llegar a nuestra vida. La lepra de la maldad, la lepra de la rebelión puede llegar a nuestras vidas. Y esa situación nos puede llevar a una condición de desgracia o a una condición de maldición. Pero el Señor con toda facilidad, hermano, puede bendecir a la gente si la gente, hermano, se arrepiente. Amén. Eso nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que entender con suma facilidad. Hermanos, yo me sorprendo tanto de ese hijo pródigo, como con tanta facilidad el Señor, hermanos, bendijo al hijo pródigo. Que había andado con prostitutas, había despilfarrado toda la herencia que su padre le había dado. Pero este muchacho, hermanos, habrá dicho: yo voy a ir a la casa de mi padre y me voy a confesar con él. Me voy a levantar e iré a la casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando una persona se humilla, hermano, yo quiero decirle a usted una cosa en esta hora, de que la facilidad de Dios, hermanos, ahí está para bendecirlo a usted. Ay de aquella persona que se resista, oiga bien, que estando, hermanos, en una condición de desventaja, estando, hermanos, en pecado, estando en rebelión contra Dios, quiera permanecer de esa manera, yo quiero decirle que para ustedes no habría ninguna esperanza. Así que ese segundo milagro, hermanos, tiene para nosotros lecciones espirituales. Amén. No solamente, hermano, de que el poder de Dios es maravilloso para sanarnos si estamos enfermos, quitar la lepra de cualquier situación, hermano, como el pecado. El Señor puede con facilidad bendecirnos a nosotros. Pero también, hermanos, hay una segunda aplicación de este segundo milagro. Fíjense, hermano,
que cuando Moisés dice metió su mano por primera vez, porque la metió 2 veces en su seno, ¿cierto? Entonces cuando la mete por primera vez en el seno suyo, la sacó, dice la palabra, leprosa. ¿Por qué, hermanos, salió la mano leprosa? Ahí, hermanos, hay una lección espiritual para Moisés. Y hay una lección para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, esa mano que mete Moisés y que como resultado le sale leprosa, es porque él metió su mano física, su mano en su estado natural, oiga bien, dándole a entender el Señor a Moisés de que la obra de Dios, hermanos, no se hace con la energía de las manos. No se hace, hermano, de ninguna manera por el propio poder, hermano, que haya en cada uno de nosotros, porque, hermano, la mano es corruptible, amén. La mano, hermanos, pudiera decir que es leprosa. Así es la mano. Entonces él metió la mano por primera vez, la mano física estaba siendo metida, la mano de carne estaba siendo metida en el seno. La mano en estado natural estaba siendo metida en el seno. Era una mano, hermanos, corruptible indiscutiblemente. Entonces, hermanos, yo creo que quizás Moisés comenzó a recordarse aquella vez cuando él metió sus manos queriendo intentar ser el gran liberador de Egipto, del pueblo de Dios en Egipto. ¿Se acuerdan que metió sus manos cuando mató al egipcio? Metió sus manos, habrá agarrado una roca, se la estrella en la cabeza y, hermanos, ahí terminó su ministerio. Porque tuvo que salir huyendo para Madián porque el faraón lo quería matar a él, lo quería apresar, hermanos. Entonces él se había equivocado, hermanos. Sus manos esa primera vez, hermano, le metió en problemas porque era la mano física, era la mano natural. Ahí no estaba Dios en todo eso. Entonces, hermano, el Señor le estaba enseñando de que la obra de Dios, oiga bien, hermano, y usted que pueda tener un ministerio en la iglesia, usted que pueda tener una iglesia donde quiera que Dios le haya puesto, usted tiene que aprender una cosa, de que la obra de Dios no se hace sencillamente con las manos físicas. No se hace con las manos naturales de ninguna manera, ni con la energía de las manos. La obra de Dios, hermano, no se hace con la habilidad o con las destrezas humanas. La obra de Dios se hace, hermano, de distinta manera. Amén. Completamente de distinta manera. No se hace con las manos, hermanos, humanamente hablando. No se hace con la energía de la carne. Sobre todo, hermanos, si esa mano, porque yo quiero hablar mucho de las manos hoy. Sobre todo si esa mano golpea a su señora. Si esa mano golpea a sus hijos. Si esa mano sustrae lo que a usted no le pertenece. Si con esa mano usted hace señales obscenas. O si con esa mano usted, hermano, está quizás hasta tirando cheques sin fondo. Hermano, ¿cómo esa mano va a ser usada? Es imposible, hermanos. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Vea cuál es el deseo de Dios, hermano, en cuanto a nuestras manos. Esto pudiera, hermano, traer mucha edificación a nuestra vida si nosotros somos capaces de poder corregir algunas cosas. Pero en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8... dice ahí la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando el qué, hermanos, levantando manos santas, sin ira y sin contienda, hermanos. Manos santas, sin ira y sin contienda. O sea, que hayan manos que no tengan de qué avergonzarse delante de la presencia de Dios. Amén.
Así que, hermanos, qué importante. Así que viene entonces Moisés y la mano física, la mete, la saca, hermanos, leprosa, porque era una mano corruptible cabalmente. Pero Dios le dijo, no solamente mete la mano por primera vez y la sacas leprosa, sino que por segunda vez vas a meter la mano en tu costado. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Ahora la mano sale completamente sana. La primera vez que metió la mano en su seno, lo hizo sin la gracia de Dios. Y la segunda vez, hermanos, que mete su mano y la saca completamente sana, la hace, hermano, lo hace con la gracia de Dios. Oiga bien, hermano, esta expresión, con el toque de Dios en su vida. Con el toque de Dios en su mano. El resultado, hermano, fue de que la mano quedó completamente sana. Cuán necesario, hermano, es que escuchemos a Santiago capítulo 4, versículo 8. Este hombre, hermanos, es un hombre muy práctico. Cuando escribe en su carta, la exhortación de Santiago es: limpiad vuestras manos. Limpiad vuestras manos. Qué importante, hermano, es eso. Qué importante, hermano, es y cuán necesario que escuchemos no solamente a Santiago, sino que, hermanos, escuchemos también, hermanos, al rey de Nínive. Era un hombre, hermanos, impío, pero el profeta de Dios comienza a profetizar y a decir: si este pueblo no se arrepiente dentro de 40 días, va a caer juicio sobre esta ciudad. Y este hombre creyó, hermanos, al mensaje y comienza, hermanos, a correr la voz y comienza a ordenar de que toda la ciudad tenía, hermanos, que ayunar y humillarse y orar delante de la presencia del Señor. Y en Jonás, hermanos, capítulo 3, ahí hay una porción que yo quisiera que usted, que la hermana lo pueda poner ahí proyectada. Jonás capítulo 3, versículo 8. Oiga, hermano, lo que dice el rey de Nínive. Dice: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Y de qué también, hermanos? De la rapiña que hay en sus manos. De la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué rapiña, hermanos? Es el robo. Es el saqueo que se puede hacer en un momento dado o en muchas situaciones circunstanciales. Hermanos, entonces ve el rey de Nínive lo que está diciendo. Se está, hermanos, refiriendo a las manos. Y pídanle perdón al Señor por tanto robo y por tanto saqueo. Y hermanos, cuando ellos se arrepintieron de veras, hermanos, el Señor suspendió ese juicio sobre ese pueblo. Vean, hermanos, qué precioso es el Señor. Entonces, en cuanto a estas cosas que les estoy diciendo. Entonces, cuando nuestras manos, hermanos, están limpias, fíjense que van a ser como las manos de Moisés. Porque las manos de Moisés en el primer intento que él hizo de poner su mano en su seno, le salió leprosa. Pero después esa mano, hermano, fue completamente sanada por el poder de Dios. Y cuando esas manos, hermanos, sean sanadas, ¿saben una cosa? Esa es señal. ¿Saben de qué, hermanos? Esa es señal de un verdadero arrepentimiento. Cuando nuestras manos son sanadas, cuando nuestras manos hacen solamente lo que agrada a Dios, esa es señal de una verdadera conversión. Esa es señal, hermanos, de que Dios ha transformado nuestras vidas, amén, de que hay un verdadero cambio y que esas manos pueden ser útiles para Dios, amén, que pueden ser verdaderamente útiles para Dios. Si no, hermanos, veamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Me encanta ese versículo, hermanos. El versículo 20 dice que en una casa grande hay utensilios,
Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Vea qué tremendo lo que dice. Vasos de honra y vasos de deshonra. Unos son para servicios, ¿verdad? Dignos y honrosos, pero otros vasos son para usos deshonrosos. Pero lo que dice, hermano, el versículo 21 es maravilloso. Si alguno se limpia de estas cosas, o sea, si uno se limpia de esa iniquidad, dice que será 4 cosas. Será un instrumento de honra. Será un instrumento santificado. Un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Moisés coloca su mano por segunda vez en su seno y esa mano sale completamente limpia. Y dice que la mano era blanca como la nieve. O sea, hermanos, de que estaba en un estado avanzado de putrefacción. Esa enfermedad, hermanos, era temible en medio del pueblo de ese tiempo, en los tiempos bíblicos. Entonces la mano quedó sana. ¿Pero por qué quedó la mano sana, hermano? Queda sana porque la gracia de Dios estaba con él, amén. En la segunda vez que metió la mano, la gracia de Dios, el toque de Dios estaba con este hombre de Dios. Y miren, hermanos, en la Biblia yo he sido bien observador esto de la mano, hermanos. Me ha gustado observar y estudiar estas cosas. Qué lindo, hermano, lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Porque aquí, hermanos, cuando sus manos son sanas, las manos sanas son reflejos de que su corazón está sano, de que su mente está sana. Y cuando las manos son sanas, vea lo que dice la palabra del Señor en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Y qué dice la palabra? Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas manos, hermanos, tienen el toque de Dios ya. Esa mano no es una mano física. Esa mano es una mano ungida a la cual usted tiene que aspirar, hermano y hermana. Tiene que aspirar a esa bendición grande. Vea lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 12, hablando siempre, hermano, de las manos, porque son manos sanas, hermanos. Son manos que tienen el toque de Dios. Piense usted en eso, el toque de Dios en su vida. Entonces, en Hechos 5:12, la palabra dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Por la mano de los apóstoles. No sé si usted ha pensado, hermanos, pero cuando la unción de Dios está en su vida, ¿sabe usted que usted va a tener un razonamiento bendito? Como Abigail. ¿Sabe usted que usted va a tener sabiduría? ¿Sabe usted que usted va a buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar? Cuando, hermano, la unción de Dios, hermano, está sobre su vida, sus ojos son ungidos. Sus oídos son ungidos porque va a escuchar la palabra de Dios. Y la va a cumplir y la va a obedecer. Muchos oyen, pero muchos escuchan, hermanos. Y hacen conforme a la palabra. Su boca, hermanos, será ungida también por el Señor. Cuando la unción de Dios esté en su vida, su corazón, hermano, va a ser ungido. Porque, hermano, usted inclusive va a amar aquello que no es amable. Amén. Va a tener la capacidad, hermano, de tener compasión.
Cuando sus pies son ungidos, hermano, esos pies van a caminar, amén, buscando lugares de predicación, lugares donde compartir la palabra. Cuando hay unción en su vida, hermano, sus manos son ungidas, amén. Y usted, hermano, Dios le puede dar ese ministerio de la imposición de manos y cosas lindas podrían acontecer, hermanos, a lo largo de su vida cristiana. Hermanos, qué lindo. En 1 de Samuel, también en el capítulo 10, hay 2 versículos maravillosos, siempre hablando de las manos. Fíjese lo que dice en 1 de Samuel 10, 6 y 7. Entonces se le dijo a Saúl, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, oiga, con poder, y serás cambiado, mudado en otro hombre. Nadie puede cambiar, hermano, al menos que sea por el poder de Dios, por el poder del Espíritu. Usted no puede cambiar yendo a una iglesia, portando una Biblia, estudiando un material, hermano, teológico. Usted no puede cambiar de ninguna manera. Vea si las correccionales pueden cambiar, hermanos, a estos hombres indigentes, a estos hombres, hermanos, llenos de maldad. Las prisiones, los látigos no pueden cambiar a nadie, los pueden reformar, pero la transformación solamente le corresponde al Espíritu Santo, amén. Así que cuando piense que hayan cambios en la vida de su vida, tiene que ser, hermano, el Espíritu de Dios. Fuera de Él, hermano, no hay nada que Dios pueda hacer en nuestra vida. Gloria al Señor. Para todos aquellos hermanos que anhelan ministerio, o aquellos que están en el ministerio, hermanos, necesitamos el toque de Dios. Necesitamos el toque de Dios. El toque capacitador. El toque santificador, hermanos. Cómo necesitamos que el arcángel de Dios o que un serafín, hermanos, venga con las tenazas, agarre carbón del depósito, hermanos, del altar de Dios y lo ponga en nuestra boca y nos diga, limpiara es tu culpa, amén. Porque solamente Dios, hermano, puede hacer eso. Así que anhelamos ministerio o estamos ya en el ministerio, necesitamos ese toque de Dios, el toque que capacita, el toque que santifica, el toque que transforma las vidas y el toque que moldea, amén, que moldea las vidas, y esto solamente lo puede hacer la mano de Dios. Y cuando lo hace, hermanos, la mano de Dios, hermanos, entonces nuestras manos pueden hacer algo, amén, para la gloria y la honra del Señor. Fíjense, hermanos, qué importante es el toque de Dios en nuestra vida. Que cuando Dios quería que Moisés hiciera un tabernáculo, que era una especie de templo donde iba a morar Dios. Y después ese tabernáculo que estaba así era hecho de madera, con barras y también piel de animales, de tejón y todo eso. Eso iba a desaparecer y luego Salomón iba a construir el templo. Pero mientras Dios iba a habitar en ese tabernáculo. Y cuando Moisés estuvo allá en el monte Sinaí, en la presencia del Señor por muchos días, ahí el Señor le mostró un tabernáculo. Y le mostró todos los utensilios del tabernáculo. Y le dijo a Moisés, mira Moisés, vas a hacer estas cosas que tú estás viendo aquí, que yo te estoy mostrando, exactamente como están aquí. Según el modelo que estás viendo acá en el monte, así lo vas a hacer.
Así que ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba la mesa de los panes de la proposición, ahí estaban los altares, el altar de bronce, ahí estaba la fuente de agua, estaba el candelero de oro, hermanos, estaban una cantidad, hermanos, de obra primorosa. Pero eso que Dios le estaba mostrando a Moisés de una manera sobrenatural, no se podía hacer, hermanos, con las manos humanas. No se podía, era imposible. Entonces Dios llama a dos hombres. Uno se llamaba Bezaleel y otro se llamaba Aholiab. Y le dijo a Bezaleel, mira, Bezaleel, yo creo que está ahí en la escritura. Usted lo puede buscar ahí en Éxodo capítulo 31, versículo 2 y versículo 3. Vea, hermanos, las palabras que el Señor le dijo a Bezaleel. En primer lugar, en el versículo 2 está el llamamiento que le hace a Bezaleel. Y le dice que yo te he llenado del Espíritu de Dios. ¿Pero en qué términos? En términos de sabiduría, de inteligencia y de qué más, hermanos. Ciencia y qué más. Y en todo arte. O sea que Dios llenó, hermanos, de esa virtud especial, artística, las manos de estos dos hombres. ¿Para qué? Para que hicieran la obra del tabernáculo. Y el Señor, la exigencia divina fue, hágalo como yo te lo he mostrado. Pero Señor, si no tengo esas habilidades, hermanos, el Espíritu de Dios lleva a cabo todo lo que Dios exige, amén. El Espíritu Santo lo hace posible. Entonces fue llenado con ese espíritu, hermanos, divino en cuanto al arte. Y este hombre empieza, hermanos, a hacer ese candelabro. Un día lo vamos a ver allá en el cielo, quizás, hermanos. Un día lo vamos a ver. Habrá sido una obra primorosa, hermanos. Quizás todas esas cosas a lo mejor las veamos allá arriba. Pero, hermanos, qué importante que la obra de Dios, hermanos, no se puede hacer sin el toque de Dios. Por eso Dios llenó a Bezaleel y llenó a Aholiab de ese espíritu de inteligencia, de sabiduría, de ciencia y de todo arte para que hicieran esas cosas. Así que, hermanos, la obra de Dios, el ministerio, no se puede hacer sin el toque divino también. Hermanos, eso es imposible. Por eso, hermanos, es que el Señor, después de la resurrección, creo que está en Lucas capítulo 24, versículo 49. Ya había trabajado 3 años y medio el Señor con los discípulos, pero el Señor decía, a estos les falta mucho todavía. Aunque he estado con ellos 3 años y medio, les falta mucho todavía. Y después de la resurrección, el Señor le dijo a los discípulos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Señor, hermanos, iba a ascender, los discípulos se iban a quedar, pero la obra, hermanos, la obra evangelizadora, el progreso de la obra no la podían hacer con el esfuerzo humano, con el brazo de carne. Era imposible, hermanos, imposible. Tan imposible era de que Pedro negó al Señor 3 veces. Imagínense. Pero miren, hermanos, el Señor tenía planeado invadir a ese pueblo, saturar a esos 120 que estaban orando, hermanos. Tenía planeado saturarlos de su Espíritu Santo. Y fueron bautizados con el Espíritu de Dios. Y se volvieron ardientes revolucionarios de Cristo, amén. Y se ganaron, hermanos, a toda el Asia Menor para Cristo, gloria al Señor. Pero eso, hermanos, fue posible, hermanos, solamente con ese toque especial de Dios. Y yo quiero insistir en eso. Busquemos ese toque especial de Dios.
porque esos discípulos, hermanos, iban a tener la oposición de Satanás. Dice la Escritura que cuando ellos trabajaban, dice que una vez Satanás descendió como un rayo, hermanos, a la tierra para presentar, hermanos, un frente sólido en contra, hermanos, del ministerio de los discípulos. Puede imaginarse, hermanos. Sin embargo, el Señor les dio una poderosa victoria. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Lo volvemos a leer otra vez. Hechos 5:12 nos dice que por la mano de los discípulos se hacían, o de los apóstoles, se hacían grandes milagros y prodigios. La mano, porque andaban, hermanos, con el toque de Dios en sus vidas. Hermanos, busquemos ese toque, amén. Busquemos ese toque. En tercer lugar, hermanos, una tercera señal más que se da para que Israel fuese convencido de que Moisés había sido llamado al ministerio y que el Señor se le había aparecido en una zarza. Entonces, hermanos, hay una tercera señal o un tercer milagro que está en Éxodo capítulo 4, versículo 7. Le dijo el Señor a Moisés: Moisés, toma de las aguas del río, se refiere al río Nilo, y derrámalas en tierra, y se cambiarán las aguas y se harán sangre. Este es un tercer milagro. Y esto, hermanos, cabalmente aconteció en Éxodo capítulo 7, versículo 20. Esto, hermano, era solamente un preámbulo de lo que Dios iba a hacer un poquito más adelante. Porque le dijo el Señor: agarra un poco de agua, de las aguas del río Nilo, y las echas en la tierra, y esas aguas se van a convertir en sangre. Pero en Éxodo capítulo 4, capítulo 7, versículo 20, ¿qué dice ahí, hermanos? Golpearon. ¿Con qué golpearon? ¿Símbolo de qué? De poder y autoridad. Golpearon las aguas que había en el río en presencia de Faraón. Y, hermanos, las aguas se convirtieron en sangre. Hermanos, esto huele mal. Es un milagro, pero huele mal para los egipcios. Porque el río Nilo, hermanos, era la vida de Egipto. Cuando ese río Nilo se inundaba, por supuesto de que habían, hermanos, muchas hectáreas que eran inundadas en esas tierras bajas del río Nilo, eran inundadas, y cuando las aguas se retiraban, dejaban una espesa capa de lodo sobre la tierra, de manera que ese territorio quedaba listo para poder sembrar y para poder lograr, hermanos, esa cosecha. Pero esta bendición que siempre trajo, hermano, el río Nilo a Egipto, esa bendición se podía, hermanos, convertir en una maldición para cada uno de ellos, porque ese río, hermanos, se iba a convertir en sangre. O sea que el ganado iba a morir, no iba a haber cosecha de ninguna manera. El pueblo iba a comenzar a padecer de mucha hambre por la falta, hermanos, de agua. Así que la muerte estaba allí, hermanos, casi en ese pueblo. Así que la conversión, hermanos, de esas aguas del río Nilo en sangre, ¿qué es lo que estaban presagiando? Estaban presagiando, hermanos, los juicios de Dios sobre Egipto. Hay una cosa bien interesante en cuanto a esto, de que la conversión de las aguas del río en sangre, cuando lo hizo Moisés, ordenado por Dios, echa las aguas, un poco de agua del río y las echas en tierra y se van a convertir en sangre. Hermano, ese era el tercer milagro. Pero ese tercer milagro se iba a hacer, hermanos, si el primer milagro y el segundo no funcionaban. ¿Verdad que así dice la palabra? Busquemos, hermana, en
Éxodo capítulo 4, será el 5, veamos. No, 6. No, estamos más adelante. En el 9. Ok, vamos a ver. Si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las vas a derramar en tierra, se van a convertir en sangre. O sea, hermanos, de que si no oían a la voz de Moisés y no creían en esos 2 milagros, entonces venía un tercer milagro, pero ese milagro era de juicio. Y miren, hermanos, quiero terminar con esto. Que si nosotros, hermanos, estamos rechazando el amor de Dios, si estamos negando el poder de Dios en nuestras vidas, si nosotros como hijos de Dios o también como personas inconversas rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, rechazamos su palabra, hermanos, y también no hacemos casos a los milagros ni a la obra de Dios, óigame, hermano. Si nosotros no queremos aceptar el amor, la gracia y la misericordia de Dios mostrada en milagros, obligatoriamente vamos a tener que aceptar los juicios de Dios. Obligatoriamente, hermanos. No podemos escapar de eso. Así que, hermanos, esas señales que Moisés hizo en Egipto, una y otra, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de aquí, la plaga de allá, hermano, era para convencer al pueblo egipcio que dejase ir al pueblo israelita, pero el corazón de Faraón se endureció, hermano. Venía entonces el juicio terrible, venía la muerte de los primogénitos, porque no quiso aceptar inicialmente lo que Dios quería. Endureció su corazón y entonces, hermanos, la situación fue terrible para este pueblo egipcio. Y el pueblo de Dios, hermanos, salió adelante. Amén. Hermanos, nosotros vamos a salir adelante. Hay, hermano, un territorio que caminar, amén, en la que Dios en esa trayectoria nos quiere bendecir y nos quiere enriquecer. Y yo quiero decirle que el Dios de Isaac va a marchar con nosotros, amén. Y va con nosotros, hermanos, el Dios de milagros. Y saben una cosa, hermanos, trate de encontrar cuál es, hermano, el propósito de Dios para su vida, amén. Trate de encontrarlo. Dios es un Dios de propósitos. Él se fija metas. Saca al pueblo israelita porque la meta era meterlo en la tierra prometida. De igual manera nosotros, hermanos, de igual manera nosotros. Y si es posible, el Señor, hermanos, va a abrir el mar Rojo en 2 otra vez si fuera necesario, para que su pueblo pase en seco y nosotros logremos, hermanos, los propósitos de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar. Yo les voy a pedir que se queden ustedes sentados ahí donde están. Usted tiene peticiones delante del Señor, ¿verdad? Muy bien. Vamos a orar por cada una de ellas. Usted está expresando esas peticiones en esa canastita donde están los papeles, donde usted escribe una petición delante del Señor. Hay algunos hermanos que nos han hablado de cómo Dios les ha respondido esas peticiones. Hermanos, Dios a usted lo quiere bendecir. No le quepa la menor duda. Dios lo quiere bendecir porque usted es su hijo. Porque usted es su siervo y su sierva ungida. Y usted tiene la unción del Santo, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en usted. Así que, hermano, ore con propiedad, ore con fe, ore clamando al Señor, porque el que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Y el que busca, dice que va a encontrar. Vamos a orar en este momento.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta noche, oh Dios, porque podemos acudir a un Dios tan maravilloso como tú, Padre bendito. Un Dios de poder, un Dios de milagros, que quiere cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Padre, que de ninguna manera podamos dejarnos engañar por ese enemigo, Padre, que quiere traer confusión a nuestra vida. Cada persona que está aquí, Señor, en este culto, es una vida apreciada por ti, oh Dios. Cada vida tiene valor para ti, oh Rey de Gloria. Especialmente porque son tus hijos. Especialmente porque son salvos y porque pertenecen al cuerpo tuyo, Señor. Rey de Gloria, tú eres un ser determinado que lo que empiezas, tú lo finalizas, Dios amado. Y tú vas a finalizar la obra que has comenzado en mi hermana y en mi hermano. Porque así nos dice Filipenses 1:6, que estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a finalizar. Gloria al Señor. Rey de Gloria, en esta hora, Padre, la unción de tu Santo Espíritu sea sobre mi hermano. Y que esa unción, oh Dios mío, la pueda buscar, Padre. La pueda buscar de rodillas. Que pueda ir, oh Dios mío, en pos de ese manto de Elías, que representa la unción en la vida, oh Dios, de cada uno de nosotros, Padre. Oh Rey de Gloria, que esa unción pueda hacer maravillas en nuestro ser, desde la planta de nuestro pie hasta la coronilla de nuestra cabeza, Padre. Y de esa manera vamos, Señor, a tener una mente renovada, y con la mente renovada, Padre, y transformada, vamos a interpretar fácilmente, oh Dios mío, cuál es la voluntad tuya, agradable y perfecta, oh Rey de Gloria. Bendice a mi hermano. Llámalo, Señor, a la oración, Padre. Hazle un llamamiento para que se humille delante de tu presencia, porque es la manera como tu pueblo puede recibir, oh Dios mío, de ti, Rey de Gloria. Señor mío, hay vidas acá, Señor, que necesitan un toque especial tuyo, Padre. Un toque de sanidad, Rey de Gloria. Te pido en esta hora que tu mano de sanidad repose sobre cada enfermedad, oh Dios, de cada uno de los presentes, oh Dios mío. Señor, muévete con tu mano maravillosa, con tu mano de poder y autoridad, oh Dios, y trae sanidad a ese cuerpo enfermo, Padre. De igual manera, aquellos que están enfermos, Señor, del alma, Padre, con tristezas, con desolación, oh Dios. Aquellos que tienen problemas con angustias y ansiedades, con pánico, con temores, con depresiones, Padre. Llévate todo eso, Señor. Una mente confundida, Padre, tráele luz, Señor, a mi hermano y a mi hermana. Cualquier ataque del enemigo sea reprendido en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Tomamos autoridad, Padre, sobre toda obra del enemigo. Y Dios mío, en esta hora, Padre, quebrantamos toda estrategia del enemigo, Señor. Quebramos todo plan del diablo, Padre, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada hijo, sobre cada hija, donde quiera que estén, allá visítales, Padre, y reprendemos a ese enemigo en el nombre de Jesús, de manera que las familias sean familias felices, Padre, familias liberadas. Bendito Señor Jesús. Padre, bendice a aquel hombre, a aquella mujer que necesita trabajo, Padre, que pueda defender su hogar, oh Dios. Permítele que pueda tener una entrada económica, Señor, a través del trabajo, Rey de Gloria.
Tú sabes a dónde lo puedes ubicar. En esta noche te lo pedimos, oh Dios mío, para que mi hermano, para que mi hermana pueda, Señor, llevar ese alimento a la casa y pueda, Señor, cumplir con todas las responsabilidades que tiene. Padre de gloria, Señor, suple, oh Dios, suple aquel que tiene deudas, oh Dios mío, en el mejor, oh Dios mío, de sus esfuerzos, está atrapado en esto, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Yo te pido, oh Dios mío, que le proveas, Señor, que lo saques adelante, y esa angustia que tiene y esa aflicción que tiene debido, Señor, al problema, oh Dios mío, financiero, en esta hora reprendemos esa aflicción en el nombre de Jesús de Nazaret. La echamos fuera, Padre, la echamos fuera en esta hora, Rey de gloria. Y así, Padre, por cada petición que está allí, oh Dios, en ese canasto, Padre, Señor, tú sabes, bendito Señor Jesucristo, tú sabes, tú conoces bien, oh Dios, tú sabes lo que hacer en un momento dado, Rey de gloria, y cómo bendecir, Señor, en respuesta a la fe que mi hermano ha puesto en ti, Señor amado. Gracias, bendito Señor Jesús. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Padre. A aquellos que se encuentran como en una especie de hoyo, Padre, que sienten, oh Dios, que se hunden, oh Rey de gloria, que puedan recordar, Padre, el episodio de Pedro. Él le dijo al Señor: Señor, sálvame, y extendió su brazo, y tú tomaste del brazo, con tu diestra lo sacaste de las aguas. De igual manera, Señor, hazlo con mi hermano, Señor. Si se siente como en un hoyo, Padre, tu palabra dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordia, de manera que te rejuvenezcas como las águilas. Gloria a tu nombre, Señor. Levanta, oh Dios mío, la cabeza, Padre, del polvo, y haz un milagro maravilloso en cada uno, Padre. Te alabo y te bendigo porque podemos acudir a ti, Señor. Te alabo, Padre, y te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu siempre se quede con nosotros. Si tú tardas en venir, oh Dios, podamos enfrentar los retos de mañana, Padre, de pasado mañana y de esta semana con la gracia y el favor y la misericordia tuya. Con el poder de tu Espíritu Santo, trayendo discernimiento, trayendo sabiduría, oh Dios, y trayendo esmero, fuerza, Padre, siendo nosotros varones valientes y esforzados, oh Rey de gloria, nos vas a dar la victoria, Padre. Llévanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.